Niñas y niños, damas y caballeros, ocupen sus localidades. Ajusten sus cinturones de seguridad. En caso de necesidad, máscaras de poesía caerán delante de ustedes en la próxima hora. Las salidas de emergencia están señalizadas y pueden ser canciones, entrevistas o fotos. Elijan ustedes. Es jueves, media tarde. Preparen sus sentidos. Familiares y amigos, Gerardo Muñoz, Juan Pedro Rodenas y Mario Laus empiezan Tres Corazonadas. Letras, músicas y ramos generales. Uno, dos. Tres Corazonadas. Sesión 16. Cuando pensaba en el programa de hoy, me vino la imagen de un faro. En algún lugar alejado aparece un faro y nos ilumina todo aquello que no podemos ver, mucho más lejos de lo que nuestros sentidos pueden captar. El faro tiene un radar que le permite al guardafaro localizar objetos, personas, películas, libros, músicas, todo aquello que necesitamos para aferrarnos a una vida más linda. En la próxima hora nos va a acompañar desde Buenos Aires Martín Pérez, uno de esos faros silenciosos que desde su radar o desde las diversas puertas que hoy compartiremos en nuestra charla nos ilumina sobre el arte, sobre salmones y sobre tantas otras especies de grupos musicales, de cantantes, de música, cretina o no tanto. Esta canción es un regalo para nuestro invitado. Es periodista, especializado en cultura popular y masiva desde hace 3 décadas. Fue uno de los fundadores de la revista Cultura Rock. Trabajó en la radio comunitaria FM La Tribu. Sus artículos forman parte de los libros Los Redondos, las mejores entrevistas de los Rolling Stones, el cine argentino. Ha publicado La vida es otra cosa, los poemas de Piso 93 en el año 2016, la antología de nuevos historietistas, una compilada que hizo con Liniers y lo ilustró Juan Soto. Actualmente es uno de los editores de Radar, el suplemento cultural del diario Página 12, y publica columnas en el periódico uruguayo La Diaria. Su indulgencia preferida, dicen, se lee, es mantener activo un programa de radio online, Música Cretina. Estamos hoy Con Martín Pérez. Hola Martín, nos estás escuchando en algún lugar de la galaxia en Buenos Aires. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿En qué lugar estás? ¿Dónde te ubicamos? En el centro de Buenos Aires, casi, ¿qué sería? Corrientes y Callao. Ah, bueno, Bien. estás en el corazón de la calle Corrientes. Ahí. Sí, lo que divide el momento en el cual pasamos de ser 11 a ser el centro. Hacer el centro y estás en compañía de Ismael. Ismael. Que siempre está presente. Ismael. ¿Es uno solo de tus gatos o tenés varios? No, es el único gato que tengo y es el rostro de Música Cretina, el programa online que trato de mantener funcionando. ¿Es hincha de Independiente, Ismael? Creo que no, porque cada vez que grito un gol se esconde. Y arrancamos con, viste, la producción no escatima en gastos, así que buscamos ahí un tema, todo el mundo esperaba algún tema de Calamaro para empezar, pero fuimos a Gian Sant, del que, bueno, pues nos puede dar alguna referencia, porque allá por octubre de 2019 escribiste justamente en el blog de Música Cretina. Sí, soy muy fan de Giant Sun, soy muy fan de los grupos de Howgeld, un personaje muy particular de la zona de Arizona,
Y me acuerdo que cuando vino Robin Hitchcock, que tocó en Montevideo y en Buenos Aires, Ajá. contó que después se iba a grabar con Howe Gelb y le mandé un saludo. Le dije que le dijera a Gelb que tenía un fan acá en Buenos Aires y él me dijo que se lo iba a dar y que seguramente Howe se iba a poner contento. Y tiene un fan en Buenos Aires y tiene una fan en Rosario, así que bueno, se ve que tiene más de un fan, porque bueno, justamente el solista, que tiene no solamente, podemos encontrar discos del grupo, sino también del solista en las plataformas, eh, es muy especial y es esta música que viene de Tucson y compañía, ¿no? Sí, de alguna manera uno podría decir que el origen de un grupo como Caléxico viene de ahí. Si uno se pusiera ingrato, diría que le robaron todo. Pero yo creo que se quieren, así que no se trata de robos, sino de préstamos y de esencias y diluciones, por decirlo de alguna manera. Y la primera parte nos interesa saber algunas cosas, somos un poco curiosos, algunas las sabemos, pero para que lo sepan también que nos están viendo, que nos están escuchando en estos momentos, que tienen que ver con tu pasado. Acá, viste, mi amigo Juan tiró unas 3 décadas para atrás, no sé si son 3 décadas, 2 décadas, no interesa. ¿Cómo arrancaste con el periodismo gráfico? ¿Cómo arrancaste con música cretina? Yo arranqué escuchando radio cuando era muy joven. Escuchaba radio, me copé y tuve la suerte, digamos, escuchaba de adolescente, pero tuve la suerte de enganchar el comienzo de una revolución acá en Buenos Aires que fue Radio Bangkok. Claro. El programa que un poco cambió o metió el habla popular y el habla de la calle dentro del horario central de la radio en Buenos Aires al menos. Y yo participé de eso como oyente, porque justo lo enganché, laburaba a esa hora de la mañana y me ayudaba en esas 4 horas de Radio Bangkok a que mi trabajo pasase más rápido. Y a partir de llamar y de comunicarme, terminé entrando en la radio, porque esas épocas heroicas todavía del periodismo gráfico y periodismo radial y en general del periodismo, pasabas muy rápido de un lado al otro del parlante. Tenías que ir, decir que tenías ganas de estar ahí, tal vez no intentar cobrar, por lo menos al comienzo, y si demostrabas que no rompías nada, te dejaban estar. Bien, bien, bien. O sea, que era un buen colaborador. ¿Te acordás de alguno de tus compañeros en aquel momento, del comienzo Bueno, radial? el que entró igual que yo es Juan Castro, el lagarto Ujú, Juancho. ujú. Estaba en la misma época. Mi nombre era el Gavilán Pollero como oyente. Era una época que estaban de moda los apodos Los apodos. animales y de dibujos animados. Y mucha de esa gente entró ahí. Yo entré derecho de la mano de Bobby Flores a participar de un programa que terminó siendo el programa de Rafael Hernández, que era Piso 93. Y de ahí pasé a Radio Mitre a escribir, o sea, en Piso 93 yo me encargaba de los textos. Por ejemplo, uno de mis compañeros, el que hacía textos conmigo, era Pedro Saborido. Y de ahí, habiendo demostrado que podía escribir textos para radio, con la misma cararrotez de la cual había pasado de un lado al otro del parlante, terminé escribiendo textos para FM 100, para Radio Mitre, haciendo toda clase de trabajo ahí, de trabajos en la radio, en esa radio que comenzaba a ser popular y a meterse en la memoria de mucha gente. Y a partir de eso empecé a ir de un lado, pasar de un trabajo al otro hasta que descubrí que lo que más me gustaba era la gráfica, porque yo estaba al dominio de todo lo que, de alguna manera podía hacer lo que yo quería, no dependía de otro. O sea, lo que yo escribía salía publicado y con mi firma. En otros medios, en la tele, en la radio, como en el lugar que yo ocupaba, que era de productor o de guionista, si se quiere, no podía dominar lo que salía. A veces sí, a veces no, pero en la gráfica me gustó, siempre me gustó escribir y me fui quedando en ese lado del oficio que hoy por hoy de alguna manera es como ser un relojero, ¿no? Ya nadie Ujú. quiere ese oficio que uno aprendió a hacer, digamos. En alguna nota publicada por vos, leí por ahí que hay una conexión en tu comienzo de la gráfica con Rosario y con un músico de Rosario, porque
decía que una de mis notas preferidas de mi primer trabajo en la gráfica, que estaría cumpliendo 30 años, es una entrevista a Fito Páez en la época del amor después del amor, que hicimos con Sergio Marchi, que fue tapa de la Rock and Pop, que por entonces dirigía Sergio, ¿no? Sí, mi primer trabajo en la gráfica fijo fue en la revista Rock and Pop, que justamente en ese momento Sergio Marchi dirigía, y él me abrió la puerta, pese a que yo era muy joven, me abrió la puerta para hacer de todo. Yo ahí hice una secciones, entrevistas. Me gustaba el cine, entonces se abrió una sección de cine para que yo escribiera de cine. Hice de todo ahí, y una de las cosas que hice, yo era muy fan de Fito Páez. Yo sostengo que para la gente de mi generación, Fito Páez un poco los acompaña en todo ese recorrido de sus primeros discos, ¿no? El descubrimiento del rock del 63, el pasaje al Morral y al descubrimiento de Latinoamérica en el siguiente, en Giros, el Dark después en Ciudad, el Reviente en Ey, y finalmente el comienzo de la adultez en el disco que vino después, y después El Amor. De hecho, yo sostengo que muchos de esos fans no lo quisieron a Fito en la época, o lo miraron con sospecha en la época del Amor después del Amor, porque lo abandonaron, porque sentían que los abandonaba, que ya no era de ellos, que ya era de mucha más gente. Pero yo sostengo que el rock sirve para eso, para traficar ideas, traficar conceptos, y justamente lo bueno del rock es que se mete en los lugares donde no estaba y donde nadie se imaginaba que iba a poder llegar, y lo bueno del rock es que cada vez más gente lo escucha, o del rock o de cualquier música popular, digamos. Yo digo rock porque vengo de ahí, pero en general ya me parece que estamos hablando de música popular. Claro. Martín, te saco un poco de la música, veo de fondo que tenés una hermosa biblioteca, y una de las preguntas que me surgen ahora es, ¿qué lees? ¿Qué estás leyendo ahora? Lo que pasa es que yo, al trabajar como editor en Radar, me la paso mirando películas, leyendo, escuchando discos, y depende la época y depende el momento, leo cantidad de cosas y las dejo y las vuelvo a agarrar. Tiene mucho más que ver con mi laburo. Leo sobre las cosas, y cuando tengo que leer, es más azaroso, digamos. En este momento estoy disfrutando mucho el libro de Padura. Tardé mucho en entrar en la saga de Mario Conde, pero finalmente entré y la ando disfrutando. Y también estoy disfrutando muchísimo el libro de un premio Goncourt que acaba de sacar Anagrama, que es muy bolañesco, y ahora no tengo a mano y no me acuerdo el nombre porque es un nombre africano y no lo tengo todavía asociado, metido en la cabeza. Y también estuve disfrutando mucho del libro, de la reedición del libro de Daniel Chirón, que el primer libro que se hizo sobre Charly García, que lo acaban de reeditar. Bien, escúchame, ya que te llevo para el lado de la literatura y tu trabajo que consiste en leer, escribir artículos, contanos un poco, porque esto de entrevistar a un periodista está bueno saber cómo trabaja. ¿Cómo es tu rutina? Mirá, lo que pasa es que, viste que yo hice un arreglo cuando era chico conmigo mismo, me creí eso que dice que trabajá de lo que más te guste o de lo que disfrutás, porque así no vas a estar trabajando ni un momento durante el resto de tu vida. Algo de eso es verdad, yo hago lo que me gusta, digamos, pero al mismo tiempo lo que sucede es que no dejas de trabajar nunca, entonces algo de esa promesa inicial falló. Entonces uno está todo el tiempo, inevitablemente, lo que uno usa para entretenerse, generalmente siempre se me mete la cuestión laboral. Creo que miro fútbol, por ejemplo, porque es lo único que sé que después no voy a tener que escribir. Entonces puedo dejar ir mi cabeza y no tener que estar pensando, como me pasa a veces viendo películas. Yo fui muy cinéfilo de chico y fui 10 años crítico de cine. Entonces para mí es inevitable cuando miro una película tener vicios de crítico, estar pensando qué escribiría, y asociándolo, incorporándolo a la base de datos que uno tiene, como para que siga funcionando y se sume a todo eso. Bien. Más allá de eso, mis horarios es una búsqueda de particionar el día como para que entre más de un trabajo. Pero el centro de todo eso es ir armando el suplemento Radar de página 12, que lo hago
con mis otros coeditores, que son Claro. Claudio Seiger y Mariana Enríquez. Bueno, ya que hablaste de fútbol y que es lo que mirás, danos los candidatos que tenés para el Mundial. Los candidatos que tengo, no, Sí. yo lo único que quiero es que gane Messi. Argentina. Ni siquiera pienso en Argentina. Me parece Ajá. que el fútbol, todo el fútbol quiere que gane Messi y eso va a ser un peso muy fuerte y algo que va a estar flotando sobre este mundial que no tendría que haber sucedido. Es un mundial que solo habla del estado del mundo, ¿no? Es un mundial que sucede en un país que todo el mundo está en contra de que se haga ahí, que hay gente presa por haber terminado, por haber arreglado ese mundial, y sin embargo se está haciendo. Sí, increíble. Es casi como el calentamiento global, que sabemos que el mundo se va a terminar y que estamos condenados, y sin embargo sabemos lo que tendríamos que hacer y nadie lo hace. Es una sensación de que esa inercia se define casi, te dirían las dos cosas, en el Mundial de Qatar y en el calentamiento global. Entonces, en ese contexto, yo lo único que quiero es que Messi tenga su Mundial antes de retirarse. Yo creo que llega maduro Messi, ¿eh? Todos queremos lo mismo. Todos queremos lo mismo. No, Sí. incluso le pasa a mucha gente que no tiene la camiseta argentina puesta, ¿no? Pero lo que pasa es que también quien le gusta el fútbol y ha visto fútbol en los últimos años, el mayor disfrute lo ha tenido viendo a Messi, me parece a mí. Sí, sí, tal cual. Y recién decías que te gusta mucho el cine. Entonces eso me saca, viste, preguntas para adelante y para atrás. Teníamos otras cosas, pero bueno, van surgiendo temas en la charla. ¿El cine pasado es mejor que el cine presente? El cine es un arte muy joven, entonces a mí no me parece que uno pueda pensar que el del pasado es mejor. Hay una cosa muy clara que es que el lenguaje cinematográfico tiene un gran momento en los años 60, para mi gusto. Bueno, cada uno tendrá sus gustos. Para mí, No, para vos. la Nouvelle Vague es mi patria cinematográfica y yo disfruto mucho viendo eso. Pero me parece también que tiene que ver con... Me parece que lo del cine se puede sumar a lo del rock y a las novelas. A mí no me parece que haya épocas, a mí me parece que hay creadores. Y entonces esos son los que hay que seguir, a los creadores. Y los creadores aparecen en cualquier época, pueden aparecer en cualquier momento. Lo que hay que estar es atento y seguirlos y confiar en ellos. Ese es el disfrute. Cuando uno... el gran error con el cine es que la gente piense, o con cualquier arte, incluso con el fútbol. Yo tendría que haber hecho eso. No podés analizar las cosas así. Disfrutá lo que hizo ese hombre y tratá de entender, o mujer, ese creador o creadora, y tratá de entender, de disfrutarlo y luego entender por qué lo disfrutaste y ampliar ese disfrute, ya sea enterándote de más cosas o buceando en referencias o gente que ha sido inspirada por ello. Sí, por eso rescatamos un poco en la introducción la tarea de Radar, por lo menos para mí, que es, me lo compro el domingo y lo tengo toda una semana hasta que vuelve el otro, y a veces lo sigo teniendo varias semanas más porque, claro, no conocemos de todo y siempre necesitamos abrevar en buenas fuentes que nos abran un poco más la cabeza sobre lo nuevo que hay en música, en literatura, en cine, digamos, es muy importante ese aporte. Y sumo el tema que lo tenía para preguntar antes del cine, que nos cuentes de música cretina, de este no programa y cuál es la historia. En realidad la historia de Música Cretina es que cuando yo arranqué trabajando yo soy uno de los fundadores de una radio comunitaria acá en Buenos Aires muy importante, que es FM La Tribu. Y cuando arranqué con eso hice varios programas, y de hecho como trabajaba ahí, fui operador, hice de todo. Hice muchos programas, iban cambiando de nombre, hasta que al final, cada vez que había un hueco, yo hacía un programa. Me parece que lo hacíamos todos, más o menos, o teníamos ganas de hacerlo. Y en algún momento, esos nombres que iban cambiando de programas que hacía cada verano, cuando había un hueco, qué sé yo, se convirtió en siempre el mismo nombre, y ese fue Música Cretina. Con ese programa terminé yendo a FM Supernova a comienzos en el año 2000, más o menos, y terminé trabajando ahí, y hace unos años, hace 10 años volví a hacerlo en Radio La Tribu, pero había cambiado un poco la gente de FM La Tribu, era otra generación de gente, y en un momento me achicaron el programa y yo decidí que iba a ser un no programa, iba a ser solo la música, iba a pasar solo la música, y
y escribir en el blog, en un blog, en la computadora, en Facebook luego, lo que diría si fuese un sí programa. Y realmente se terminó convirtiendo en algo que me gusta, porque y la verdad que va en contra de todo. Para mí es una botella al mar que yo tiro y que me va trayendo cosas. Digo, en esta época de los podcasts, donde todo el mundo habla, hace programas hablados y las plataformas quieren que hables, yo hago simplemente una selección musical. Es lo que más me gusta. En este tiempo que todo está en Spotify, todos piensan que todo está en Spotify. Yo hago un programa que no puede subirse a Spotify y que en general tiene música que no está en Spotify. Y de alguna manera va por ahí. Y de hecho ese programa a mí me funcionó como un laboratorio de escritura para las contratapas que terminé haciendo en Página 12 y que finalmente van a ser editadas en un libro. Y una forma de ponerme a escribir de otra manera. Y todo está un poco conectado a esa ramificación que hablábamos antes con respecto a los gustos o a las búsquedas de artistas, de que tal artista te lleve a ese otro lado, que es como yo por lo menos ingresé en la cultura, de alguna manera a mí también me sucede de manera creativa. Un laburo me lleva al otro, y si te pones a fijar en todos los libros que estuve editando en los últimos años, son todos diferentes. Hay libros de poemas, y yo no me considero un poeta, pero era lo que estaba ahí, lo que funcionaba, y encontré una editorial o un colaborador. El primer libro de poemas son los textos que escribí para Piso 93, que guardé durante años. El segundo fueron unos textos descubiertos en libretas que Juan Soto, el dibujante que hace las tapas de Estelares, se copó como para dibujarlos. Y después hice un libro para chicos con Juan, y yo no soy un escritor para chicos, pero ese texto era perfecto para eso, y la gente de la editorial del Ateneo lo editó a fin del año pasado. Y también hice una antología de historietas con Liniers, porque me copa la historieta, soy lector de historieta desde muy joven, desde muy niño, y creo que soy uno de los primeros que empezó a difundir historietas y autores de historietas a partir de Radar desde hace casi 20 años, en periodismo. Y nada, terminamos con Liniers complotando y con más de 30 artistas para hacer un libro que fue Distinta, que salió por Random House, por Sudamericana. Y así se van sumando los libros. Y de hecho este último libro es el primero en realidad que hago del periodismo, que es lo que vengo haciendo hace 30 años, que es el libro sobre Calamaro, ¿no? De Calamaro Files, el libro que sacó la gente de Gourmet Musical. Y antes de llegar a ese último libro, una pregunta del libro anterior. ¿Qué hubiese pasado si el primer hombre en pisar la luna hubiese sido el famoso músico Louis Armstrong, en vez del astronauta Neil Armstrong? Esto tiene que ver con Caminando en la Luna, Martín Pérez, con ilustraciones de Juan Soto, un músico de blues pisando la luna, y además de raza negra. Sí, bueno, ese texto es muy curioso porque yo lo escribí para Piso 93. O sea, es un texto que fue escrito para los programas temáticos que se hacían en ese programa de culto de fines de los 80, comienzos de los 90 en Buenos Aires. Era un programa de trasnoche, o sea que ese texto fue escrito para oyentes que se quedaban despiertos hasta tarde, trasnochados, rockeros y colgados, trashumantes. Y 30 años después, ese texto fue publicado en una editorial que edita libros para chicos, que consideró que era un libro para chicos. O sea, me parece fascinante que un texto escrito para una trasnoche termine siendo considerado 30 años después como que puede ser un cuento para chicos. Y la verdad que habla mucho del tiempo transcurrido, habla mucho también de qué clase de trasnochados éramos entonces, los rockeros, al menos porteños, pero yo supongo que ciudadanos de los 80, 90, y también habla mucho de la cultura rock, si se quiere, y también habla mucho de la literatura infantil actual, porque yo publicamos ese libro con Juan Soto sin haber hecho nunca antes literatura infantil, ni haber pensado que era literatura infantil. Solo era un lindo poema cuentito que funcionaba, jugando con el parecido entre los apellidos de Neil Armstrong y del trompetista Louis. Y a mí me sorprendió cómo ese chiste, digámosle, esa ocurrencia, fue muy bien comprendida por todos los especialistas de literatura infantil, y salieron muy buenas notas al respecto. Como que algo que yo me parecía un disparate, todos se entendieron y se sumaron y se coparon, y el libro, la verdad que le hicieron muchas notas,
y sigue en carrera, salió a fin del año pasado y sigue estando presente en las librerías. Sí, ahí leí algo sobre el libro, ¿no? Que decía, ¿hay algo más argentino que un astronauta, acaso? Bueno, una pregunta que queda flotando en el ambiente. Acá nuestro ingeniero de sonido, nuestro operador, estuvo en el Centro Cultural Güemes el miércoles de la semana pasada, trabaja en el stage ahí de Güemes, y vos estuviste por Rosario la semana pasada, antes de entrar al tema Calamaro. Viniste con la banda de Sevilla. Sí, los Derby, Motoreta, y ya no me acuerdo cómo sigue el nombre. Burrito Cachimba. Burrito Cachima. En realidad, vine con ellos, me cayeron muy bien y fueron muy generosos al traerme, pero en realidad lo que fui a Rosario a hacer es a ver a Coqui, que es lo que hago cada vez que puedo. La vez anterior que había ido a Rosario fue también, especialmente para ver a Coqui, cuando Coqui con los burritos tocaron en el Río, a fin del año pasado. Yo soy muy fan de Coqui, creo que debe ser una de las personas que más veces entrevisté en Radar. También hice un texto para un libro, para una antología de notas de rock de Rosario que salió allá, que me lo pidieron y lo adapté. A mí me gusta mucho lo que hace Coqui y cada vez que puedo voy a verlo. Chico Dinamita Amor es un gran trabajo. El Fugitivo también, el último, pero Chico Dinamita Amor tiene grandes temas, muy inspirado realmente, por lo menos para mí. Para mí todos los discos de Coqui están buenos y me parece que además es un personaje que entiende, como muy poca gente lo ha hecho y como muy pocos de su generación, lo que significa ser rockero, digamos. Que como todos siempre hablamos, a veces me ha pasado hablando con Calamaro, que decimos que hay un chiste, está el chiste de Spinal Tap que asocia al rock con Levantarse Minas, o esa trilogía, ¿no? Sexo, droga y rock and roll. Que estaba buena como descripción cuando asustaba gente y asustaba a la gente correcta que había que asustar, pero que en realidad para todos nosotros, o por lo menos para nuestra generación, el rock o sea, buenísimo si venía con sexo y drogas, pero el rock tenía que ver con una hoja de ruta, con una cultura, con películas para ver, libros para leer, gente a la que prestarle atención. Era una forma de recorrer el mundo diferente a la que nos rodeaba. Y de alguna manera eso nos moldeó tanto a nosotros como terminó moldeando a la sociedad. Ahora que el rock, o en este momento en que el rock ha pasado a ser la parte esencial de esa sociedad, lo que se usa para vender ropa o la banda de sonido de todo lo que hacemos. Yo siempre me sorprendí hace poco, antes de la pandemia, cuando tuve que ir a hacerme un estudio, la doctora que me atendió, cuando, no sé, creo que tenía que correr o pedalear, con todas cosas puestas en el cuerpo, me preguntó, ¿qué música querés escuchar? Y yo, no queriendo ofenderla, le dije un poco de todo, le hice una amplia gama de posibilidades de música, y ella me dice, no, bueno, son muchas, yo voy a elegir Los Redondos. Y a mí me sorprendió, porque cuando yo escuchaba Los Redondos, lo escuchaba en lugares infestos, claro. Y jamás me imaginé que lo iba a escuchar en un lugar inmaculado, como un lugar, como una clínica. Y de hecho ahí me agarró una historia, una pregunta que en su momento la escribí en una columna en Página 12, que era, ¿ganamos y ellos escuchan nuestra música o perdimos y ellos la adoptaron o la tomaron? Eso es lo que nunca termino de entender, es una paradoja simpática, supongo que nunca hubo un ellos y nosotros, pero al mismo tiempo hay algo ahí, hay un trasvasamiento ahí, que algo debe significar, pero como estoy corriendo arriba de una cinta no me puedo poner a pensar en eso. Claro, seguramente el corazón funcionó con Los Redondos, si no, estaba complicado. No, es que fue muy gracioso porque puso justamente octubre, que habla de las flacas gimnastas de América, y esa doctora era una flaca gimnasta de América, era muy increíble. Ya que ¿puedo entrar en tema Calamaro? ¿Podemos entrar? Sí, sí. Uno puede tener muchas preguntas respecto de los personajes de la música, del rock y demás, pero la primera que se me ocurre hacerte es ¿por qué lo elegiste a Calamaro? Es que yo no lo elegí, o sea, este libro existe porque de pronto me di cuenta que tenía muchos textos sobre Andrés. Haciendo una antología de mis mejores notas descubrí que tenía mucho sobre Andrés y que yo me había terminado vinculando con él, bastante cercano y bastante, como uno diría, un amigo, digamos.
y descubrí que tenía mucho escrito sobre él como para hacer un libro, y que se podía ordenar como para que fuese un libro, y que yo había estado en muchos momentos importantes, en los momentos más importantes en el arco de la carrera de Andrés, cuando él se lanza en la época de Honestidad Brutal, y luego en El Salmón, y luego en todos los discos duros que vinieron después, y luego en su regreso de ese, de ese abismo al que se tiró. Ujú. Y yo estuve ahí, estuve con él, tenía un acceso y una confianza, y simplemente continuamos ese diálogo que habíamos empezado de la primera vez que nos juntamos a charlar en el año, no sé, 98, digamos. Y así que no lo elegí, o sea, simplemente yo siempre fui fan de la música de Calamaro, o sea, escuché el primer tema que Andrés Calamaro grabó y cantó en un disco, que fue el Singa Mulán en Los Abuelos, y era una época en la cual la gente con la que yo iba a escuchar Los Abuelos y miraban con sospecha a Calamaro. Para la gente, esa gente por lo menos con la que yo iba a escuchar Los Abuelos, el poeta del rock, del poeta del grupo era Miguel Abuelo, Claro. y Andrés me dio como que le quería robar protagonismo. Y Esa así- era la información que a mí me circulaba. Sin embargo, más allá de toda esa información, yo escuché el tema, lo escuché a Calamaro y me gustó. Y también eso habla un poco de dónde pararse, ¿no? De creer en la experiencia o creer en los sentidos y no en lo que se supone que tenés que creer. Eso me parece una cosa básica como en la vida y en el periodismo seguro. O sea, experimentar, entender, compartir. Parece Eh, fácil decirlo, ¿no? Pero es complicado. Bueno, lo que pasa es que una vez que cuando vos confías en lo que escuchás o te atreves a confiar y ves que funciona, es una cosa importante para aprender a creer en la voz que uno tiene, ¿no? Si vos no te la jugás y no probás, en una de esas no creés, no te permitís escucharla. Para mí es fundamental. Haciendo crítica de cine, por ejemplo, me acuerdo que yo me sentaba a ver la película y trataba de salir y no escuchar lo que los otros decían hasta que el que mandaba de alguna manera, y perdonen por decirlo de esta manera, era mi culo. O sea, mi culo estaba sentado en la silla. Si yo no me movía mucho, es que la película era buena. Y no me importaba de quién era. Y así fui descubriendo gente. O sea, así descubrí la primera película del mexicano Cuarón, cuando todos estaban deslumbrados con Iñárritu. A mí ya me parecía que Cuarón, que había hecho una película para chicos llamada La Princesita, estaba buena esa película. Entonces, me parece también que hay que confiar en el instinto y permitirse escuchar, y así va llegando. Yo llegué a Andrés así, apenitas empezó, y luego lo fui siguiendo, y Calamaro es una persona que sufrió mucho prejuicio durante toda su carrera, y gente que lo miró torcido por cosas que tienen que ver más por prejuicio. Andrés es uno igual de los artistas del rock nacional, que trajeron público nuevo al rock nacional, y el rock que es endogámico y que de alguna manera incluso es desconfiado de lo que viene de afuera, tal vez porque fue la forma que tuvo de abroquelarse para sobrevivir durante la dictadura, siempre miró torcido a todo el artista que trajera público nuevo. Público nuevo, en general, también son chicas, ¿no? O nuevas generaciones. Todos miraron, bueno, el primer rock nacional miraba torcido a Sui Generis por eso, lo miraron torcido a Soda Stereo, así también miraban torcido, bueno, a Fito Páez cuando trajo público nuevo con El amor después del amor, lo mismo le sucedió a los Babasónicos. Y el Calamaro, por supuesto, también sufrió eso, y luego durante la época de Honestidad Brutal, que es un disco extraordinario, la crítica local lo miraba torcido y jodían y se burlaban por lo de las rimas, ¿no? La rima fácil, el florero, ¿no? Ujú. Y de alguna manera fueron muy injustos con ese disco. Estaban todos embobados con Bocanada de Cerati y nadie vio Honestidad Brutal. Lo vieron años después. Bueno, hubo gente que sí lo vio, pero fue muy llamativo tanta gente que no lo vio. Y es muy bueno el documental de BIOS, Calamaro, que dan Star Plus, que vos participás también, hace todo un raconto y él lo cuenta en primera persona. Está muy bien el Muy BIOS bien. y está muy bien Andrés en ese BIOS. Sí. Y de hecho a mí me parece que el BIOS ese es uno de los mejores, creo yo, de los argentinos. De los que se hicieron en la Argentina, para mí es el más interesante. Y no lo digo porque esté yo, porque yo no manejé nada de eso. A mí me sentaron, me hicieron hablar
Y yo estoy ahí porque Andrés Calamaro y Olga Castreno me pidieron que estuviera. Simplemente por eso. Todos los testimonios son muy buenos, me pareció y la mirada retrospectiva de la obra de Calamaro, es decir, hay muchos Calamaros en Calamaro, porque, claro, hoy, si lo mirás desde el Calamaro que esta noche llena y el sábado en Paraná también, y que también en los dos Movistar y en Mar del Plata el fin de semana, es una perspectiva, pero el Calamaro de Los Abuelos de la Nada, el Calamaro que arranca en Raíces con Beto Satragni, gran músico, un Calamaro que es fiel a sus raíces y que 30 años después vuelve a grabar a los 30 años de Raíces, participando de un CD y de un DVD allá por el 2008, 2009, cuando son los 30 años de Raíces. Un gran grupo que además, yo quiero rescatar la figura de Satrani, que Calamaro es muy elogioso porque Satrani luego toca y arma dúo con Oscar Moro. Y Moro venía de Serú Girán, y en el disco de Moro Satrani tocan Spinetta, Charlie, David Lebón, por ejemplo. No sé si no toca Moyo también en ese disco. Y en Las Bandas Eternas, Satrani toca El Rey Lloró con Spinetta. Sí, porque Satrani, la clave de todo esto es que Satrani tocaba en Spinetta Jade. Claro. Y es él el que trae a Spinetta a ese disco, así como Moro trae a Charlie, y se da una particular reunión en ese disco Moro Satrani que no fue reeditado desde entonces, porque, bueno, nada, cayó en el limbo Interdisc. Pero sí, Satrani, el Beto Satrani es un grande, pero bueno, en ese comienzo de Andrés no tenía por qué tocar ahí. O sea, era muy joven para todo eso, era su aprendizaje. Hizo lo que pudo y él siempre se burla un poco de eso, digamos. Y no está nada mal tampoco. Pero bueno, los comienzos son así. En algún momento alguien se tiene que atrever y lanzarse. Lo mismo que yo decía antes en la radio, ¿no? De que en algún momento cararroteás y tratás de estar más rato ahí. Y bueno, después te las arreglás o no. En el caso de Calamaro, hay que acordarse también que Andrés pone, no sé, en el comienzo de su carrera solista, cuando se separan los abuelos con un show en el Ópera, todo el mundo suponía que poco tiempo después Andrés estaría haciendo lo mismo en un teatro de la calle Corrientes por las suyas, y sin embargo tuvo que esperar 10 años para volver a tocar, para llegar a tocar en un teatro en la calle Corrientes. Y lo hizo recién, 10 años después, con Los Rodríguez, digamos. Entonces hay como espacios extraños y un recorrido que cada uno hace a su manera y que nunca fue obvio, por lo menos en el caso de Andrés. Hoy Andrés es un personaje que luego de su regreso, después de haberse perdido en esas selvas corriendo atrás de la canción, inmolándose, corriendo atrás de la nada, básicamente, él se terminó convirtiendo, regresando en un artista diferente, en un artista que ya excede los marcos del rock, si bien, y además él sabe que es rockero, que no le queda que nunca lo va a perder, y que trata de incursionar en otras músicas y generosamente de acercarse a la gran música, eso que llama Javier Limón, ¿no? La música que tiene más que ver con los estilos puros. Martín. Y Andrés anda ahí, coqueteando con eso, pero tiene la gran ventaja de que sigue teniendo la misma voz de siempre, aterciopelada, y sigue siendo un gran compositor de canciones, tiene las canciones de su lado. Martín, te pregunto por no tanto por la música de Calamaro, sino esta actitud que tiene de adoptar ciertas costumbres, en este caso te voy a hablar por las españolas, y de defenderlas. Así hizo Paloma, por ejemplo, ¿no? Con la media Verónica, y del tema que por ahí no es tan políticamente correcto con el tema de las corridas de los toros. Él cada tanto lo genera a propósito como para provocar, o lo hace por una cuestión defensiva de algo que considera de su gusto, de su agrado. Mirá, el caso de las corridas de toros es muy paradigmático. Cuando Andrés llega a Madrid a comienzos de los 90, llega a una comunidad que abrazaba las corridas de toro y formaban parte de esa comunidad, y era una época en que se le prestaba atención a eso. Entonces él lo abrazó, formó parte de ese rito, y con el paso de los años
hay ciertas partes de ese rito que han comenzado a ser miradas de otra manera, pero yo creo que Andrés defiende ese rito original. Y él dice claramente que él no... Digo, me parece que nadie, que mismo en la corrida de toros, nadie quiere matar al toro por matar al toro. El toro forma parte de un ritual. Y bueno, hay que ver, cada uno sabrá dónde pararse y qué le genera más allá de dónde pararse. Me parece que Andrés defiende lo que a él le genera y también me parece que le gusta polemizar. Andrés es una persona que le gusta una buena discusión y que disfruta saliendo él también a torear un poco al otro. Es lo que yo termino entendiendo. Cada vez que he hablado con él, me ha quedado claro y él me ha aclarado que ha hablado de estos temas, me ha aclarado que él tiene muy claro de dónde viene, de una cultura de izquierda, que era lo que se vivía en su casa, y de una cultura feminista, que era también lo que él sentía que se vivía en su casa. Entonces él no ha abandonado todo eso. Lo que me parece es que supongo que lo que hace es tratar de, divirtiéndose, polemizando y tratando de encontrar nuevas cuestiones. Eso sí lo ha hecho, lo ha terminado haciéndose convertir un poco en una persona no muy querida por ciertos nuevos públicos. Y supongo que todo esto es fluido, va y viene, así como hay momentos en que estás arriba, otros momentos estás abajo. No sé dónde terminará Andrés. A mí no me causa mucha diversión que él se acerque tanto a la derecha en Madrid. No lo entiendo, no lo comprendo, no lo comparto, pero no estoy ahí, así que no tengo forma de discutirlo abiertamente. Supongo que si se posicionara dentro de nuestro país, de las opciones políticas de la Argentina, ahí uno tendría más claro dónde pararse. En este caso le doy la diestra a Andrés y sabiendo de dónde viene y lo que defiende, le trato de entender dónde es que se para. Vos decías recién que, claro, 10 años después de su debut solista, y hay una parte justamente del documental que lo dice así, Andrés sonaba en todas partes, sonaba por los Rodríguez, sonaba con las grabaciones encontradas, digamos, era una explosión. Sin embargo, la trilogía de Alta Suciedad, de Honestidad Brutal y del Salmón, viene a ser una inmolación hacia la canción que es muy fuerte realmente en cuanto a la obra de Andrés, ¿no? Sí, a mí me parece que ahí él descubre, o sea, lo que a él le sucede son por dos, se puede dividir en dos partes. Primero, fue tan criticado Andrés y le fue tan mal cuando se separaron los abuelos que él no quería que pasase lo mismo con los Rodríguez y por eso hizo lo imposible por seguir y mantener unidos los Rodríguez. Entonces, para que no le pasara lo mismo que había pasado con el final de los abuelos. Entonces, cuando sí se lanza como solista, tiene un gran éxito con Alta. Era ese momento, ¿no? En el cual era unánime la opinión alrededor de Andrés, y él un poco recibe el cetro de las manos de Fito, cuando él saca Alta Suciedad, y Fito antes había sido el gran solista con El amor después del amor, y a mí yo imagino que hubo un pase de manos del cetro, ¿no? En ese momento. Lo que sucedió es que Andrés, en vez de en ese momento capitalizar esa posición dominante, lo que hizo es lo que hacen pocos artistas. De alguna manera sintió que la musa lo estaba llamando y fue atrás de ella sin importarle nada. Y eso es lo que hizo durante un disco doble, un disco quíntuple, y como decía antes, después innumerable cantidad de discos duros, siguiendo grabando canciones, siguió grabando canciones, hasta que ya no dio más, hasta que se dio cuenta que era un tren que llevaba a ningún lado, y como él mismo dice en algunas de las notas que están incluidas en el libro, se tiró del tren en movimiento. Y después de eso tuvo que descansar bastante, porque no es tan fácil eso, y en su regreso, él descubrió que se había convertido, después de ese viaje, en otra persona. Y también me gusta recordar como él me decía, ¿no? Que cuando se le acercaban los músicos y le hablaban de su música, él me decía que pensaba que me hablaban de otra persona, que ese no era yo. Y bueno, de alguna manera se terminó acomodando a eso y está en un permanente regreso de alguna manera, pienso yo. Sin embargo, qué sé yo, su último disco de estudio sigue teniendo grandes canciones, como el Diego Armando Canciones, que a mí me parece un ejemplo de cómo Andrés sigue
teniendo a la musa de la canción de su lado, ¿no? Me llamó mucho la atención leerte uno de tus artículos, un par de preguntas que le haces a él, que le preguntás por qué, cómo hace para escribir todos los días una canción. Y él te responde. En realidad el diálogo ese es un diálogo que lo define mucho en esa época y que él me lo planteó a mí. Él me preguntó a mí si yo no escribía una canción, una nota por día. Y cuando yo le respondí que sí, que yo escribí una nota por día, me dijo, bueno, ¿y por qué tiene de malo que yo escriba una canción por día? Y de hecho él escribía más de una canción por día. Hay que decir, siempre bromeamos con esto, con Calamaro, que en esa época los días de Calamaro eran más largos que los míos. Pero sí, claro, tiene mucho que ver con una estética que Andrés tenía en ese momento con respecto a justamente esto, de andar siguiendo la creación y no detenerse. Si sos un escritor de canciones, escribís canciones. Algo de eso dijo en el reportaje que le hicimos y en un reportaje que le hicieron acá para un programa de la Bolsa de Comercio, Lito Nevia. Dice, bueno, la verdad la gente dice, yo soy músico, toco el piano todas las mañanas, compongo canciones todos los días. Dice, ¿qué quieren que haga? Si esa es mi profesión, ¿qué es lo raro? Digamos, es como si nosotros que somos 3 abogados acá no ejerciéramos nuestra actividad cotidianamente. Pareciera que en el músico debiera ser distinto y que viene la fuente de inspiración un día y después se va, ¿no? Así una cosa para los que son prolíficos en cuanto a su producción y demás, ¿no? Sí, me parece igual que también tiene que ver con la época, con los instrumentos, con los elementos que tienen y la tecnología que tienen a disposición. Andrés, cuando hizo todo esto, lo hizo en un momento muy particular, ¿no? Era el final de las grabaciones analógicas y el comienzo de las grabaciones digitales y el final, lo que se suponía en ese momento que era el final de una industria y no se sabía lo que venía después. Hoy nosotros ya sabemos con el diario del lunes que la industria discográfica sobrevive, le va muy bien a partir del streaming, solucionando el problema de las grabaciones digitales a partir de las copias digitales a partir del streaming, en detrimento de los músicos, como siempre sucede, a los que en el streaming les pagan muy poco. Ya sabemos eso. Andrés estuvo en el medio de eso, con el Salmón. El Salmón fue una declaración de principios y lo sigue siendo. A mí me parece que es una obra artística inabarcable, te diría. Yo creo que nadie puede escuchar todo el Salmón junto y no está hecho para eso, me parece a mí. Por eso yo disfruto mucho más de ese estadio anterior que es Honestidad Brutal. El Palacio de las Flores, recién decías vos, es toda una declaración también. Es claro, una canción hermosísima, pero planta bandera. El Palacio de las Flores además es el disco que él hace con Lito Nevia y con el cual un poco recupera algunas de esas canciones perdidas del disco perdido, ¿no? El disco que llevaba por nombre La Sociedad de los Poetas de la Zurda, 11, que no terminaba de tener 22 de agosto, que es su cumpleaños y también la fecha de la masacre de Trelew. Ese disco, uno de los temas que estaba en ese disco, que finalmente terminó saliendo en El Cantante, es una obra maestra, que es el Estadio Azteca, ¿no? El Estadio Azteca. Hay temas ahí como el Tilín de Corazón, Corazón en Venta, que están en el Paseo de las Flores. Justamente en el primer programa nuestro eran temas sobre corazón, pasamos Corazón en Venta y yo decía con el video lo paradójico de la industria, porque ninguno de los músicos que aparece en el video es el músico que toca. Digamos, aparecen todos sesionistas, seguramente por una cuestión con la empresa, pero no son ni Colombres, ni Minimal, ni Boaglio, ni Nevia, que se escucha al final del coro, pero los músicos que aparecen en el video de Corazón en Venta justamente no son bueno, es que de hecho no es un disco que nunca presentó Calamaro. Claro. Es un disco que no se presentó en vivo y es una lástima porque hubiera sido muy lindo escucharlo tocar con esa ver cómo se presentaba con La Luz, con la banda que en ese momento tenía Nevia y que brilla mucho en ese disco triple de Nevia sobre los blues, que me parece que es el que mejor representa a esa banda de Lito. De hecho, Corazón en Venta era uno de los temas turros, esos temas que Calamaro decía que no iba a grabar porque eran temas llenos de mentiras. En la época en que estaba haciendo El Salmón, tenía un disco con canciones turras, que eran las canciones justamente que se te pegaban en la cabeza, las pegadizas, y que él abjuraba de ellas.
El tiempo pasa rapidísimo escuchando a una persona como vos y la verdad que hemos escuchado y hemos aprendido mucho. Obviamente que vamos a mostrar el libro. Está en las más prestigiosas librerías de la ciudad de Rosario. Sí, yo ahora estuve ahí por Rosario y estaba en casi todas. Vi que subiste ahí en Mandrake, está, y no podemos nombrar todas, en Buchín, está en La Técnica, está en Oliva, en varias librerías de Rosario. Y bueno, nos quedaron más temas y más cosas para hablar. Te agradecemos mucho, Martín. Para cerrar, una frase tuya: si algo nos demuestra todo esto es que hay que confiar en las canciones. Como los salmones, siempre encuentran el camino. Así que bueno, muchas gracias por haber compartido este rato del camino con Tres Corazonadas y con todo esto que nos has contado en la última hora. Te lo agradecemos de todo corazón. Gracias a ustedes por invitarme. No, por favor, muy amable. Gustazo. Nos vamos con mi Gin Tonic hasta el jueves de la semana que viene. Chao. Chao.